Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yata Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a continuar con nuestro bloque de actualidad nacional y es que el tema lo amerita. El Perú viene atravesando una crisis política y económica y además social muy compleja, ¿no? Y esto ha dado lugar a diferentes conflictos de tipo social y de naturaleza política. Pero actualmente tenemos una crisis, una inestabilidad que no encontramos viable, ¿no? El entendimiento nuevamente entre poderes del Estado. Y en medio de todo este conflicto aparece la liberación de Antauro Humala. Vamos a conversar en esta ocasión con Miguel Antesana, un destacado analista político en el Perú, para ver su opinión respecto a distintas aristas de lo que significa esta liberación y el factor agudizante de esta inestabilidad política. Un actor que sin duda es muy conveniente para el señor Castillo. Volvemos en breve. Amigo, regresamos entonces al bloque de actualidad nacional y tenemos un distinguido invitado anunciado ya en el programa, Miguel Antesana. Muy buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Leslie, buenas tardes. Un gusto conversar contigo nuevamente. Nosotros estamos enfrascados nuevamente en una situación verdaderamente compleja, lamentable, una inestabilidad política, económica. Ya nosotros hemos conversado contigo en el quinquenio pasado, también hemos analizado todos estos enfoques, pero ahora tiene nuevas connotaciones, particularidades. Y bueno, no hay entendimiento entre los poderes del Estado. Se suma la grave denuncia que hace el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Castillo Terrones hacia los operadores de la Administración de Justicia, como es el Ministerio Público y el Poder Judicial, que ya salieron a deslindar, ¿no? Que ellos no hacen persecución política. Y tenemos en medio de este contexto tan fuerte que atraviesa el entorno político y familiar del presidente de la República, la liberación de Antauro Humala. Entonces, Miguel, ¿cómo conjugamos este análisis? ¿A qué apunta Castillo con la liberación ahora de Antauro Humala? Bueno, como tú bien has dicho, agregándole a este resumen que muy bien has hecho, tenemos un clima político enrarecido, una telenovela política prácticamente en que cada semana y cada día se va apareciendo nuevos actores y hay nuevos capítulos y no sabemos en dónde vamos a terminar. Desenlaces, ¿ah? Sin embargo, yo creo que aquí ha entrado a tallar un nuevo autor muy importante y es el que está prácticamente inclinando la balanza hacia un lado, que es el Ministerio Público. O sea, hasta hace algunas semanas nosotros nos limitábamos a decir que hay una lucha de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hay una pulseada constante por el lado del Congreso buscando razones para generar la vacancia de la presidencia de la República y por el lado del Ejecutivo ver precisamente cómo responder con algunos dardos y con algunos ataques a esa supuesta guerra que hay entre dos poderes. De hecho, la última presentación que fue de Aníbal Torres en el Congreso, yo creo que fue muy mal manejada por parte del Congreso. Hubo una oportunidad de hacer una llamada de atención y finalmente prácticamente salió victorioso el presidente del Consejo de Ministros con sus ministros porque, como te digo, fue muy mal manejado. Sin embargo, fuera de eso, y vuelvo a lo que decía al inicio, hay un tercer actor que ha entrado a tallar, que es el Ministerio Público, que es un organismo independiente, autónomo, que se encarga precisamente de fiscalizar, que se trata de investigar, de hacer acusaciones cuando encuentre situaciones delictivas. Y yo creo que en la inclusión de este actor le está generando muchísimo miedo al presidente Castillo. Tanto así que ha precisamente tratado de instalar ese discurso de que hay una persecución política, que hay una intencionalidad del Ministerio Público, e inclusive se ha atrevido a presentar o a denunciar al comandante, si no me equivoco, comandante o coronel, disculpe si me equivoco, de la policía Colchado, Henry Colchado, para que lo degraden porque se atrevió a hacer este operativo en Palacio de Gobierno para buscar a la cuñada hija. Entonces, lo que está demostrando Castillo es que tiene mucho miedo y este es un nuevo elemento, porque lo que sí está demostrado desde hace tiempo es que su discurso de colaboración a la justicia es simplemente eso, es un discurso.
En la práctica, él no tiene ninguna intención de colaborar con la justicia, al contrario, está obstruyendo desde hace bastante tiempo la justicia, pero insisto, este tercer actor, que es el Ministerio Público, viene, parece, con muchos elementos de juicio para comenzar a promover una posible acusación constitucional, y ahí pasaría, hablando en términos muy criollos, le pasaría la pelota al Congreso para que tenga elementos suficientes para que proceda a esta acusación constitucional. Miguel, en este análisis también quiero sumar el tema de esto, la liberación de Antauro Humala. ¿En qué le beneficia al señor Castillo esta liberación? Porque en políticas no podemos hablar de coincidencias, ¿no? La liberación de Antauro Humala sale en un contexto en la que el presidente y su familia están acorralados desde el punto de vista fiscal, ¿no? Desde las investigaciones que viene propiciando el Ministerio Público en contra del presidente, de su familia. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿crees tú que toda esta situación ya conocida por reportes periodísticos y por actuación misma de la Fiscalía, estos delitos de corrupción, de lavado de activos, de organización criminal, aparentemente solo estaría apuntando a Castillo, a su familia? Pero ¿qué hay del partido Perú Libre? ¿Qué hay de Cerrón? ¿Qué hay de ese entorno político? Porque todavía esto probablemente se descubra más adelante, si parte de esta organización criminal también estarían involucrados todos estos demás actores políticos. Esto recién está comenzando en nuestro país, pero me preocupa la situación de la liberación cuestionada del señor Antauro Humala y en qué lo puede beneficiar en estos momentos al señor Castillo. A ver, me gustaría empezar por lo último para terminar con el tema de Castillo y todo este tema que está, Genial. digamos, la trama Castillo, ¿no? Y pasar a la segunda parte con Humala. Ojo, no olvidemos que por el lado de Cerrón, en Perú Libre, y toda la gente que también está pululando alrededor de Cerrón, hay una serie de investigaciones abiertas desde con anterioridad inclusive. Uh -huh. Entonces, no dejemos, no perdamos de vista que hay procesos abiertos y se está también investigando por ahí. Recordemos que también hace algunas semanas se decretó la incautación de cuentas de Cerrón y de su madre, en el que hayan cifras millonarias de dinero. Uh -huh. Entonces, eso no está por ahí. De hecho, de vez en cuando Cerrón lanza, tú sabes, que algún Twitter, algún mensaje en Twitter, Uh pero -huh. últimamente está muy calladito. Últimamente está muy calladito porque sabe que calladito se ve mejor. Entonces, no perdamos de vista que Perú Libre también forma parte de esta organización criminal. Porque recordemos que Castillo fue llevado para ocupar un cargo que Cerrón no pudo ocupar porque estaba impedido de postular a las elecciones. Y en ese momento, y aquí hilo con la parte de Humala. Él durante la campaña, Castillo durante la campaña, e inclusive ya prácticamente siendo declarado como presidente electo, él comenzó a hablar de que iba a liberar a Humala. Pero él habló precisamente desde su ignorancia de cuáles eran los procedimientos. Él no podía declarar un indulto, decretar un indulto para Antauro Humala, precisamente por el tipo de delitos por los que está preso. Sin embargo, y ahora sí vamos directamente con Antauro, ahí hay que separar el lado estrictamente administrativo, penal administrativo, del lado político. Desde el lado penal administrativo, este señor fue condenado a 19 años y pico y él cumplió la sentencia también con redención por 3 días de trabajo y estudio. Por cada 7 días, si no me equivoco, hay una redención de un día. Entonces, el tiempo fue cumplido. Entonces, desde el lado administrativo y penal, sí. Lo que algunos abogados cuestionan es el procedimiento. Algunos, y ahí sí me declaro no conocer en profundidad, pero algunos dicen que el juez es el que tiene que decretar la salida, otros dicen que no, que es un tema administrativo y que el INPE hizo bien y que lo liberó. El hecho es que ya está libre, ya salió, y sí, cumplió la condena. Nos guste o no, cumplió la condena. Eso sí. Ahora, él ha estado presente en el espectro político nacional, inclusive desde la cárcel. Recordemos Virgilio Acuña, que ha estado muy cercano a él, que inclusive estuvo financiando de alguna manera su presencia política, inclusive desde la cárcel. Hernando de Soto, el partido Hernando de Soto también ha estado coqueteando desde hace tiempo con Humala. Entonces, Humala está dentro del espectro de lo que es la extrema derecha. Esta derecha
medio fascistoide, extraña que hay en el Perú que ha aparecido y que se ha evidenciado en los últimos meses. Algo cercano en lo que está metido también, digamos, López Aliaga, Montoya, y toda esta gente que en realidad tiene una mezcla de ideas, pero de extrema derecha. Claro, Humala viene a ser un elemento más y como en este país cualquier cosa puede suceder, no nos sería extraño que para las próximas elecciones presidenciales intente postular Humala. Y como somos tan predecibles, ¿quién dice que haya? Muchos lo dicen, han dicho de chiste, pero ¿quién dice que en el 2026 postule a Antauro Humala, Keiko Fujimori otra vez, y para que no gane Keiko Fujimori gana Humala? Entonces, imagínate que no quiero ser profeta del desastre, pero este tipo de cosas suceden en el país porque no tenemos partidos políticos, porque no tenemos estructuras políticas que permitan la participación de gente distinta, porque ahora los que no pudieron participar en las últimas elecciones y que eran del periodo anterior van a volver a postular para el 2026. Entonces, estamos reciclando a la misma gente, tenemos a las mismas personas y ahora con las mismas personas se agrega a un Tauro Mala. Sin embargo, yo no creo, sinceramente, que Castillo haya tenido la capacidad maquiavélica de mover esa ficha de Humala para tratar de salir de esta situación. Él está hasta el cuello con las investigaciones. Él va a ser investigado. Lo que no puede ser es acusado. Así es. Sin embargo, cuidado, la gravedad de los hechos y si se encuentran pruebas, repito, puede hacer que la Fiscalía presente o promueva una acusación constitucional en el Congreso. Entonces, yo a Castillo no le veo con la capacidad y mucho menos con la gente que se rodea para tener piezas en este ajedrez político. Él simplemente está con el mismo discurso de victimización, está con una estrategia de desinformación al lanzar una cantidad de afirmaciones que son totalmente inciertas y cada vez va perdiendo apoyo en todo el país. Sí. ¿Qué futuro le ves a Castillo en el poder político? ¿Crees que se va a dar la vacancia o la renuncia en estos dos contextos? Porque soportar esta situación 5 años, ¿tú crees que lleguemos, o sea, siendo honestos, ¿crees que Castillo dure en el poder 5 años, los 5 años? Mira, hace algunos meses también alguien me preguntó, ¿tú crees que Castillo llega al año? Y yo le decía, con las circunstancias que estamos, con lo mal que estamos, yo no creo que llegue al año. Y justamente, pasado el 28 de julio, este medio me contacta de nuevo y me recuerda, oye, pero tú dijiste que no llegaba el año. Sí, pero quien lo ha mantenido es el Congreso, porque tenemos un Congreso tan malo y con una promoción de vacancias tan malas que precisamente el Congreso está jugando en pared para mantenerlo. Y también recordemos que no solamente es el tema de Castillo, está instalada hace bastante tiempo esa frase del que se vayan todos y el Congreso no quiere perder esa beca de 5 años. Entonces, no le interesa promover unas elecciones generales. Fíjate que cuando sale ese tema, ellos dicen, no, las elecciones tienen que ser solamente presidenciales, no solamente de Congreso. Ajá. Entonces, a la larga, en la práctica, el Congreso lo está manteniendo. Ujú. Miguel, pero ya, supongamos que se promueva una vacancia seria. ¿Ya? Supongamos que el Congreso se ajuste los pantalones y decida, y se encuentre sobre todo los votos, porque hablar de vacancia es hablar de votos en el Congreso. Supongamos, vamos a ponernos en ese escenario, de que el Congreso vaque al presidente de la República. Va a subir Dina Boluarte, Uh -huh. pero Dina también tiene un problema muy fuerte en el Congreso de la República a raíz de un informe de Contraloría y que tiene ya una denuncia constitucional abierta y está incluso en fase de procedimiento para la misma. Entonces, eh, no existe vacancia 2 por 1. Entonces, sería más de lo mismo. Es decir, busco vacar a Castillo, sube la señora Boluarte, porque es evidentemente la vicepresidenta y en caso que no renunciara, pero igual sería vacada otra vez, u obligada o inhabilitada por el Congreso probablemente por la denuncia que tiene nuevamente en el Congreso, por el tema de la Contraloría. Entonces, seguimos en un atolladero. Yo creo que la estrategia del Congreso, y bueno, no el Congreso, hay que también ser bastante específico. Yo creo que la estrategia de algunos miembros extremistas del Congreso, en la que tú más o menos lo has delineado,
de primero tratar de inhabilitar a Dina Boluarte, para que en segundo lugar se busque la vacancia de Castillo. Eso sería lo Entonces, mejor. bueno, fíjate que yo no creo que sea tan bueno la cosa, A porque ver, fíjate, esa es la estrategia que han planteado. claro, Inhabilitar a Boluarte, al no haber vicepresidenta y vacar al presidente, entonces asume el presidente o presidenta del Congreso. Pero esa presidenta o presidente del Congreso tendría que convocar elecciones. Y ahí claro. viene el punto de quiebre. Ah, Cuando hablamos de elecciones, el Congreso dice que son elecciones presidenciales y la Constitución dice elecciones generales. claro. Claro, ahí viene un tema de interpretación. Hay algunos que dicen, no, pero si se evacúa al presidente, solamente presidenciales, otros asumen que generales es todo el mundo. Y si tú le preguntaras a la gente qué prefiere, vuelve la frase famosa del que se vayan todos, y ellos no quieren hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Por el lado de la inhabilitación de Dina Boluarte, yo creo que también es bastante débil. Y hace poco, un miembro del Congreso fue precisamente quien le dio soporte o le dio mayor debilidad a ese proceso. ¿Y quién fue? El señor Aguinaga. ¿Y cuándo fue? En Fiestas Patrias. Porque entonces el señor resulta que es presidente del Jockey Club del Perú y está trabajando y firmando y emitiendo cheques y haciendo todo por lo cual mismo se le está queriendo inhabilitar a Dina Boluarte. Entonces, lo que es bueno para uno tiene que ser bueno para el otro. Si también se inhabilitan a Dina Boluarte, entonces inhabiliten también a este señor del Congreso. Entonces, fíjate que por ahí eso yo creo que ya se cayó. Y fíjate que no se ha vuelto a hablar. Entonces, ¿qué nos queda? Que si se intenta la acusación constitucional o se intenta la vacancia de Castillo, Dina Boluarte va a asumir. Nos definitivamente. guste o no, es el camino aparentemente dentro del marco de la Constitución y es el camino menos malo, porque también además también permitiría que el Congreso siga en funciones los 4 años que le quedan. Entonces, es así como que ganan todos, entre comillas. Porque en el otro escenario, como te digo, no va a haber elecciones generales. El Congreso no quiere. Y en el supuesto negado, y me atrevo a decir que es supuesto negado, que haya elecciones generales, van a ser con las mismas reglas de juego, con los mismos partidos políticos, que además no están todos habilitados, son solamente los sobrevivientes de las elecciones anteriores, y es la misma gente de siempre. Entonces simplemente va a ser un reciclaje y un reciclaje con lo más malo de la política que tenemos. Entonces, yo creo que el escenario menos malo es ese, que en el caso de que Pedro Castillo se vea obligado a renunciar o lo vaquen por la contundencia de las pruebas de los procesos que está adelantando el Ministerio Público, Dina Boluarte termine los 4 años de mandato. Ujú. Buen análisis, aunque me reservo la percepción que tengo sobre ese punto, porque lo ideal sería empezar primero la inhabilitación a Dina Boluarte, pero tienes mucha razón. O sea, cómo se colocan a congresistas que están en la misma situación que la acusada constitucional para luego abrirle un proceso de acusación constitucional, ¿no? Exactamente. Yo te acuso, pero para mí no sirve. Claro, ese es inaudito, ¿no? Entonces, la verdad es que el Congreso se las trae y es un poco también el problema del quinquenio pasado, ¿no? Del quinquenio pasado, o sea, este choque confrontacional, pero evidentemente con algunas otras particularidades, ¿no? Entonces, aquí el enemigo del Ejecutivo se ha constituido el Ministerio Público, calificado por el mismo Ejecutivo, ¿no? El Ministerio Público ha salido ya a declarar, ¿no? A hacer un deslinde sobre esta situación. Y yo quería simplemente para cerrar la entrevista, Miguel, precisar lo siguiente y tus reflexiones finales sobre este punto. Es cierto que hay una investigación abierta Perú Libre a Cerrón, pero digamos la actuación fiscal, yo hago la diferenciación de la actuación actual de la señora fiscal de la Nación y todo el equipo que se ha formado, que vemos que realmente en tiempo récord se están avanzando a las diligencias, pero no lo hemos sentido lo mismo con el tema de Perú Libre y de Cerrón en su oportunidad. ¿No? Como que había una cierta protección, más bien teníamos la percepción de que no se motivaba una acción judicial o una investigación más contundente, más seria sobre el particular.
diligencias o allanamientos que demoraron, que interrumpieron plazos, que no se dieron en el mismo día, se dieron en otro momento, se dieron la oportunidad de algunos fugarse. Entonces, tú eres testigo de cómo esto ha salido en la prensa también. Entonces, por eso es que hay este impacto que tiene desde que asume la nueva fiscal de la Nación y todo el equipo ¿no? especial contra la corrupción. Se nota el impacto, se nota y como tú bien lo has dicho, acorrala, asusta tremendamente al presidente y a toda su familia. Sí, a ver, yo creo que también aquí hay que ser bastante objetivo, ¿no? Porque todo este tema político, con toda razón, genera una serie de apasionamientos de lado y lado. Y en Ujú. el caso de la fiscalía, yo me atrevería a decir que la fiscalía no está exenta de que haya sido penetrada por este cáncer de la corrupción y que haya también malos elementos. El hecho que hayamos descubierto hace unos años ya el tema de los cuellos blancos, que tampoco todavía se está resolviendo. Acuérdate que está Nostroza en España esperando ser traído al Perú, y eso también va a traer sorpresas. Estamos esperando también que lo extraditen a Toledo, y eso también va a traer cola. O sea, Totalmente. pero el tema tanto del Ministerio Público, la Fiscalía y el tema del Poder Judicial es hiperlento en este país. O sea, aquí las cosas no se resuelven. O sea, prácticamente prescriben, o sea, es desastroso el manejo de la justicia en el país. Y a mí no me sorprendería que también en la fiscalía, también a través de diversas fiscalías en el resto del país, también haya mafias metidas. Hace poco, para sin ir muy lejos, o sea, acuérdate que una de las investigaciones fiscales contra Castillo tiene que ver con la famosa tesis plagiada. Y el fiscal resulta que también me parece que es cajamarquino o chotano, ¿no? Pero él había desistido, había casi que archivado la investigación y la SUNEDU tuvo que pedir que la reabra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que en la fiscalía también pueden haber manejos extraños. Claro, la fiscal general se ve obligada a dar resultados. Y poco a poco se tienen que dar. No es que se vayan a dar de un flujo normal, sino que se tienen que dar de cara a la población para contar el apoyo. Finalmente, ya el fiscal ha presentado, o mejor dicho, el Poder Judicial ha dado por subsanada todas las fallas que habían en la acusación contra Keiko Fujimori. E Sí, inmediatamente también se ha presentado acusación contra Susana Villarán. No nos sorprenda que en los próximos días y semanas también aparezcan nuevas acusaciones y comiencen procedimientos que han estado dormidos. Y claro. eso yo creo que también desde un lado le conviene a la fiscal porque ella también tiene serias acusaciones de haber beneficiado a la hermana. Entonces, por eso digo, no sería nada extraño, nada raro, que también se destapen escándalos en la fiscalía. Pero esto, cuidado, que no sea para utilizarlo en favor de Castillo, en favor para tapar estas investigaciones. Independientemente de quién sea, yo creo que tienen que perseguirse y esa es la labor del Ministerio Público finalmente. Muchísimas gracias, Miguel Antesana, por este completo análisis sobre la coyuntura política nacional y sobre la liberación de Antauro Humala. Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad en el programa Entérate con Leslie. Muy buenas Gracias a tardes. ti, Leslie. Hasta luego.